Hola, bienvenidos otra vez más a mi canal. En esta ocasión les vamos a estar hablando sobre el Hangul. Y el Hangul no es más que el idioma que utilizan los coreanos. Pero para saber más de esto tenemos que saber cuál fue la historia del Hangul, cómo se creó, quién lo creó, ya que antes de que existiera se utilizaban eran los caracteres chinos, en este caso el Hanja. Es que no hay una mejor manera de conocer el país que a través de su historia y su idioma. El idioma forma nuestra manera de ver al mundo y cómo nos define a nosotros como personas y cómo nos relacionamos con los demás. Más de que siempre es bueno aprender otro idioma además del nuestro, porque eso nos ayuda tanto en nuestra vida cotidiana como nuestra vida laboral, sobre todo si eres una persona que estudia estudios internacionales o idiomas. Eso te facilita muchísimo la vida, ya que tienes oportunidades en el campo laboral en todos lados y en muchos países. En este caso, bueno, si sabes el idioma coreano, tienes muchísimo campo, obviamente, en Corea del Sur. Pero antes de adentrarnos en todo este tema del idioma coreano, debemos saber sobre su historia. Y en este caso, ¿quién fue el que lo creó? ¿Cuál es la historia detrás de todo este tema sobre el Hangul? Y esto es lo que vamos a ver hoy en este video. Así que espero que les guste, que lo puedan compartir con todas las personas que quieran aprender el idioma coreano, que yo sé que a lo mejor pueden pensar que es bastante difícil porque no estamos acostumbrados como que a un nuevo alfabeto. A veces pensamos que va a ser difícil, pero en cambio se darán cuenta a medida que vean el video, justamente quien creó el Hangul, que fue el rey Sejong, hizo para que toda persona pudiera aprenderlo. Así que comenzamos. Corea del Sur se ha caracterizado a través del tiempo por la conservación de su cultura e historia, y porque todos los coreanos hablan y escriben el mismo idioma, lo cual les ha permitido garantizar valores como la unión, el respeto, la armonía y solidaridad. Además de esto, el idioma coreano ha ganado gran popularidad a nivel global gracias al K-pop y a los K-drama. El alfabeto único de Corea, llamado Hangul, fue creado por el rey Sejong, quien fue el cuarto monarca de la dinastía Joseon en 1443. El nuevo sistema de escritura fue inventado bajo su guía por los eruditos del Jinpyeong, o los llamados Academia de Notables. Era un instituto de investigación establecido por el rey Sejong. La primera publicación del Hangul fue lanzada en 1446, 3 años después de su creación, con el nombre de Hunminjeon, que literalmente significa los sonidos adecuados para instruir a la gente. Antes de que se creara el Hangul, eran utilizados los caracteres chinos por la clase alta y no llegaban a la gente común. Debido a esto, el rey Sejong dedicó su reinado a la creación del Hangul, con el objetivo de llevar la educación y el desarrollo a toda la sociedad. Con la creación del Hangul, la dinastía Joseon hizo avances en la ciencia, la medicina y la agricultura. Así fue como el rey Sejong y sus eruditos crearon el Hangul, compuesto por 28 letras, que estas después se redujeron a 24, que son las que actualmente se utilizan. Al momento de proclamar el Hangul y para convencer a las personas de que lo aceptaran, sobre todo la clase alta que no veían la necesidad de un cambio, el rey Sejong dijo una famosa frase que sintetiza su propósito y su composición: un hombre sabio puede comprender el Hangul antes de que termine una mañana. Un hombre tonto puede aprenderlo en el transcurso de 10 días. Por esto, el 9 de octubre se celebra en Corea del Sur el Día del Hangul. Hoy en día, el Hangul es considerado uno de los idiomas más elegantes y más científicos. El Hangul se conforma por consonantes y por vocales, las cuales se conjuntan para formar palabras silábicas. Las consonantes fueron diseñadas para emular la forma de la boca al pronunciarlas, y las vocales para representar a los 3 elementos. El primero, que es el cielo, la tierra y el humano, que media entre ambos. El significado del Hangul es gran escritura en coreano. Además, el Hangul se escribe de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Además de todo esto, la importancia del Hangul
Es reconocida no solamente en Corea, sino a nivel mundial. Y su primer libro, Hunminjeon, fue reconocido Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. El alfabeto coreano, en este caso el Hangul, se conforma de 10 vocales y 14 consonantes. Por esto es muy fácil aprenderlo. Otra característica del Hangul son las diferentes formas de hablar y escribir, compuestas por dos niveles, formal e informal. El primero se utiliza en el ámbito profesional para poder dirigirse a jefes, compañeros de trabajo y clientes, también para hablar con superiores en experiencia, en edad, rango o con personas que no son cercanas a nosotros. En cuanto a la redacción, se utiliza en literatura, periódicos y comunicaciones oficiales. Por ejemplo, es necesario utilizar honoríficos que incluyen el uso de pronombres, sustantivos, sufijos y léxicos para expresar respeto por las personas que son mayores, más experimentadas o de rango superior al hablante. Mientras que en el informal se puede practicar más en la vida diaria, como hablar con nuestra familia, amigos y personas cercanas. Por su diseño científico y simplicidad de su estructura, contribuye a que los extranjeros puedan aprender fácilmente a hablar y escribir Hangul. Es fonético, lo que indica que la forma de consonantes y vocales está directamente relacionada con la articulación utilizada para pronunciarla. El idioma coreano ha ganado popularidad a lo largo de los años gracias a la ola Hallyu, que ha permitido que más personas en el mundo aprendan sobre la cultura coreana a través de grupos de K-pop, dramas y películas. Bajo este interés, el gobierno ha establecido instituciones de idioma coreano que puedan ayudar a los extranjeros a mejorar su aprendizaje de manera integral. El Instituto Kim So-jong es una institución educativa dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea, que gestiona un total de 216 institutos de idioma coreano en 76 países. El sentimiento de orgullo que los coreanos reflejan por su idioma es algo que dan a conocer ampliamente y que buscan mostrar por diferentes medios. Una de las mejores formas para conocer más de su historia es el museo dedicado al rey Sejong. La entrada se encuentra en la parte trasera de su estatua en Gwanghwamun, en Seúl, y en el interior hay exhibiciones que explican la creación del Hangul, así como de diversos avances que se generaron durante la época de su reinado. Asimismo, ha sido representado en muestras artísticas como lo es el Seoul Lantern Festival, en el cual se exhiben figuras de luz con diferentes temáticas cada año en noviembre a lo largo del riachuelo Cheonggyecheon. Este 9 de octubre, que ya básicamente no falta nada, se van a celebrar los 575 años de la creación del Hangul, una conmemoración en honor al legado del rey Sejong, a la sociedad coreana y al mundo. Aprender el idioma coreano es el primer paso y el más importante que debemos hacer si queremos aprender el idioma. Esto puede parecernos un poco abrumador debido a cómo es el alfabeto coreano, en este caso el Hangul, que es lo que hemos estado hablando en todo el video, pero una vez que hayamos aprendido el alfabeto y hayamos cruzado esta barrera, podremos aprender el idioma. Espero que este video te haya gustado. Si no tenías idea de cómo se creó el Hangul, espero que el video te haya servido, sobre todo si tampoco sabías quién había creado el Hangul y cómo se había dado todo este tema de la creación y por qué se dio el tema de la creación del Hangul. En este caso hemos podido ver la evolución que tuvo Corea desde que se creó el Hangul hasta los momentos, que gracias a toda la globalización que ha tenido la cultura coreana en el mundo, muchas personas hoy en día, en vez de querer seguir aprendiendo el inglés, tienen más interés en aprender la cultura coreana y en este caso el idioma coreano. Yo soy una de ellas. Así que espero que este video te haya encantado. Por favor, dale like, suscríbete y te espero en el siguiente video, en el que te voy a dar muchos tips para aprender el coreano, que en este caso yo todavía lo estoy aprendiendo porque tengo muchísimas ganas de ir a Corea del Sur. Así que espero muy pronto poder ir y seguir aprendiendo, porque a mí me encantan los idiomas, sobre todo porque yo soy licenciada en estudios internacionales, para los que me están viendo y no lo sepan, aunque muchos de los que me ven me conocen. Pero bueno, a mí me encantan muchísimo los idiomas y siempre es bueno aprender un nuevo idioma para nutrirse y tener muchas más oportunidades a nivel laboral y a nivel
de sociedad cuando te toque hablar con algún coreano que conozcas y puedas hablarle en su idioma y no tener que hablarle en este caso en inglés, que bueno, que allá también se habla, pero muy pocas personas lo hablan. Entonces es como que más interesante aprender el idioma coreano para poder desenvolverse mejor estando en Corea. Así que espero que el video les haya gustado. Bye, nos vemos en el siguiente.